Muy buenas cavernícolas. Hoy vamos a hacer una prueba para la que vamos a requerir de nuestra scooter. Más que irnos por ahí a un viaje largo o a una aventura en campo, vamos a requerir de nuestra scooter para hacer una prueba fuerte de lo que nos concierne hoy, que no es otra cosa que estrenar el que ya os he enseñado en la cueva, el Carpur Ride de 7 pulgadas. Vamos a empezar con el Carpur Ride. Lo primero va a ser un pequeño unboxing, simplemente para que descubramos todos juntos qué viene dentro de la caja. Cierto que un unboxing pues ya tenemos todos muchos, pero bueno, pues vamos a hacer el nuestro porque quiero que en nuestro vídeo de Carpur Ride empecemos desde el principio, ¿vale? Empecemos abriendo la caja y viendo el contenido de la misma. Vamos a quitar esto por aquí. Tenemos que es el Carpur Ride de 7 pulgadas. Vamos a ver qué tal es. Vamos a ver la presentación y el contenido de la misma. Bueno, viene muy bien envueltecito, muy bien puesto. La pantalla tiene su visera, muy bien, para la luz del sol cuando lo incida. Y luego tenemos aquí que lleva su cableadito con su fusible. En la parte de abajo tenemos, seguramente esto sea fuente de alimentación, ahora lo vamos a ver. Y tenemos un soporte, un fusible, una llave y un librito de instrucciones, ¿vale? Este es el contenido de la caja. Vamos a irlo poniendo bien. El soporte, vemos que es un soporte que pesa bastante. Soporte pesado. Es un poco, es tipo RAM, ¿vale? Para que lo veáis aquí. Es tipo bola RAM, metálico. Se ve que todo es metálico. Bueno, esto sí, parece metálico entero, ¿eh? Además está frío. Sí, esto es metálico entero. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues tenemos por aquí una toma que seguramente sea para alimentarlo con un tipo C. Para que sea un poco quita y pon. Entonces yo entiendo que si quitamos este para hacer una instalación más elaborada, ¿vale? Que esto ya lo haremos en una de mis motos. Y ponemos este, en cuanto que lo pongamos, a ver si me deja, yo creo que sí. Esto lo estamos haciendo sin ver las instrucciones, cosa que yo recomiendo siempre que se miren las instrucciones, ¿vale? Pero este dispositivo, aparte de lo que os he dicho, tiene la facilidad, aparte de lo que yo os he dicho anteriormente, de que se puede montar con mucha facilidad en cualquier sitio sobre la marcha. Y aunque el objetivo final de él será ponerlo en nuestra moto para hacer viajes, hoy, como le vamos a hacer la primera prueba fuerte y las primeras impresiones, vamos a cronometrar ahora a cámara rápida cuánto tardo en hacer una instalación súper sencilla en el manillar de esta moto, con el objetivo de hoy de que nos lleve a los sitios más bonitos de Sevilla sin tan siquiera tocarlo, dándole instrucciones vocales, y cómo se comporta, con qué fluidez va, qué visibilidad tiene, si se mueve, si no se mueve. Así que venga, nos vamos a poner inmediatamente manos a la obra. ¡Empezamos! ¡Voilà! Ya lo tenemos conectado. Así que vamos a guardar la caja y vamos a ver ahora la conectividad del Carpur Ride con el teléfono,
Para ello vamos a utilizar el teléfono, que lo voy a llevar en el bolsillo en todo momento, no lo voy a tocar, vaya a ver que está aquí, y mediante el dispositivo Bluetooth de nuestro casco para poderle dar las instrucciones vocales y así como además pues poder escuchar música, ver qué instrucciones auditivas nos va diciendo. Así que ya tenemos el CarPlay funcionando, vamos a ver si nos lleva por los sitios más bonitos de Sevilla sin tan siquiera tener que tocarlo, sin tan siquiera tener que usar nuestro teléfono móvil, sino hablando y oye, si hay que tocarlo, pues que sea lo mínimo y de la manera más intuitiva. ¿Funcionará para la misión de hoy? Bueno, señores, pues venga, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a darle instrucciones, vaya a ver aquí el loguito de Siri. Oye, Siri, llévame al Parque de María Luisa. Una opción es Parque de María Luisa en Paseo de las Delicias de Sevilla, a un poco más de 2 kilómetros al este de tu posición. Vale. Tiene 4,5 estrellas en el TripAdvisor. ¿Qué tal este sitio? Venga, voy a procurar no tocarlo. Sí, llévame. Oye, Siri. Sí, llévame al Parque de María Luisa. Una opción que... Vale, venga, lo voy a tocar porque vuelve otra vez redundando. Venga, ir. Pues venga, ya está. Se lo hemos dicho le hemos dicho por el micro que nos lleve. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo nos gestiona esto la ruta. Yo quiero que lo estéis viendo bien. Espero que sí. Vamos a vamos a ver, quiero ver en las opciones aquí, vamos a verlo más de cerquita, ¿vale? Más lo que viene siendo la navegación, aquí está, ¿vale? Venga, pues ya está, vamos navegando hacia el Parque de María Luisa. Oye, Siri, pon música en Spotify. Anda, mira, nos va a poner Mix de Fito y Fitipaldi. Voy a cerrarme esto a ver si lo oís. ¡Ja! Voy escuchando Fito y Fitipaldi. Y voy a parar aquí. Bueno, chicos, pues parece que nos está llevando a la siguiente parada. Ahora le voy a decir que apague la música. Oye, Siri, apaga la música. Ya está. Ha apagado la música. Bueno, pues aquí vamos callejeando un poquito por donde nos dice. La luminosidad se puede subir seguro, yo de todas maneras lo veo bien, no sé si vosotros lo veis bien con el reflejo, yo lo veo bastante bien, ¿eh? Lo que no sé si vosotros alcanzáis a verlo bien con el reflejo, pero la verdad es que yo lo veo muy bien. Nos dice ahora que tiremos para adelante. Como siempre tenemos aquí un semáforo en rojo que nos lo impide, pero bueno, no pasa nada. Vamos ahí ahora desde aquí al Parque de María Luisa. Venga, vamos a procurar irnos un momentito a Car Home. Voy a darle al brillo. Vale, el brillo está a tope, ¿vale? Así que volvemos otra vez a Play y volvemos otra vez al mapa y ya está. ¿Veis qué intuitivo? No hay que instalar ninguna aplicación ni hay que hacer nada. Simplemente lo que tienes en la pantalla en las aplicaciones que tienes en el móvil que son compatibles con CarPlay, como por ejemplo el Maps de Apple, pues sin problema. Simplemente pues le tienes que ir diciendo eso. El Spotify también viene para CarPlay, pues lógicamente le dices que cante y te canta. Y así todo. Me hubiera gustado, sobre todo para hacer rutas off-road, para plantear rutas off-road, que funcionase el Wikiloc.
Y luego el on-man, como ya habéis visto, pues para hacerlo funcionar tiene que ser de pago. Así que eso es un pequeño hándicap a la hora de hacer rutas por campo, porque te tienes que pagar el on-man. Y si no quieres, pues ya te fastidias. Pero bueno, sí que es verdad que para rutas en carretera o rutas en ciudad, la verdad es que está muy bien. Y aquí tenemos delante el precioso Parque de María Luisa. Así que vamos a concluir con la primera ruta. Ahora le vamos a decir que nos lleve a Plaza de España. ¿Te parece? Ha llegado, finalizar. Oye Siri, llévame a Plaza de España. Calculando la ruta a Plaza de España. Lo que voy a ver es los ajustes de volumen de la voz. No sé por qué siempre está a cero y el micrófono lo voy a dar a tope. Bueno, aunque a lo mejor dándole a tope me oye peor. No sé. Porque distorsiona, ¿sabes? Pero bueno, venga, ya nos ha calculado a Plaza de España. Lo primero que nos dice es que demos la vuelta. Pero eso, dar la vuelta así no va a ser tan fácil. Vamos a ver. Dar la vuelta. Tendremos que dar la vuelta donde se pueda, no aquí a lo bestia. Ahí está. Vale, ha recalculado y nos lleva por ahí. Vale, pues muy bien. Pues venga, vamos a ir a Plaza de España y vamos a ver Plaza de España, guiados por el Maps de Siri. Esto es. Pabellón de Brasil. Venga, seguimos. Si esto lo bajamos un poquito le da menos el sol, pero está fuerte, ¿eh? Está fuerte, el soporte está fuerte. Venga, vámonos. Hacia Plaza de España. Parque María Luisa también. Sí, esto es la cara anterior del Parque de María Luisa. Mira qué bonito. La verdad es que es muy bonito. Y ahora, pues, si tú llevaras el casquito enchufado, pues también escucharías si yo le pido música, ¿sabes? Pero como no lo lleva... Costurero de la Reina. Y vámonos hacia Plaza de España, venga. Si te fijas, aquí nos dice que iremos a la derecha, pero claro, nos quiere meter en todo el medio de la Plaza España. Todo el medio de la Plaza España no se puede circular, tú. Esas son las cosas del Maps de Apple. Una las cosas del Maps de Apple. Que dicen, hombre, no, tú métete para adentro ahí. Pero bueno, yo le voy a hacer caso en lo que pueda. Excepto carga, descarga y coches de caballo. Pues ya está. Ni somos carga, descarga ni coches de caballo. La ruta termina aquí. Pero vamos a ir a pie. Vamos a ver la Plaza de España y volvemos. Venga. ¡Ea! Pues ya estamos en Plaza España. Con sus cosillas pintorescas. Hay aquí una especie de festival aquí hoy o algo. Pero bueno, esto va a ser solamente un inciso. Os la enseño y nos vamos al siguiente punto. Venga chicos, pues ya hemos visto rápido y veloz Plaza de España, gracias al Carpool Ride, y ahora vamos a ver la Torre del Oro y el puente de Triana antes de irnos metiendo en el centro. Oye Siri, llévame a la Torre del Oro. Calculando la ruta a la Torre del Oro. Vale, venga, ya tenemos la ruta a la Torre del Oro, vamos a intentarlo. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora lo que tenemos... Madre mía, cómo viene Colin Marrae. Vamos, chaval. Es un barre rotonda, pero a 200 por hora. No las barres, las pules. ¡Qué barbaridad! Cualquiera nos deja salir aquí, macho. Venga, vamos a intentar ir a la Torre del Oro. Y aquí parece que me está proponiendo varias alternativas. No sé. Vamos a ver, si yo le digo una, le digo otra. Por aquí tercera salida, por aquí puedo seleccionar, ¿no? A ver, si puedo seleccionar aquí alguna. No sé.
Puedo alejar el mapa, creo. A ver. Sí, si yo alejo el mapa así, pues veo las diferentes alternativas. Te dice que por ahí 8 minutos, te dice que por aquí, pues no sé. Es verdad que no te deja tocorrearlo mucho, te deja, bueno. También le tengo puesto que no me dé instrucciones, le voy a decir que me dé instrucciones. Es decir, que me dé instrucciones. Y vámonos a ver la Torre del Oro. Vale, creo que no lo alcanzáis a escuchar en el micro, pero le he activado las instrucciones vocales y está la Siri diciéndome que en la rotonda tome la primera salida. Vale, pues la primera tomaré la primera salida. Tengo también problemillas con el micro, pero creo que es porque el otro día en la ruta con las Teneré el audio se me jodió del dispositivo, ¿vale? El audio solo me entra por un casco. Y si solo me entra por un casco, si solo me entra por un casco, perdón, es que me va hablando la Siri, a lo mejor tampoco le estoy dando yo buena ganancia al micro, porque a Agu le costaba también mucho escucharme a causa de que yo llevaba el cable roto, ya había momentos que desistí. Y yo pensaba que era el propio manos libres de la moto. Pero no, parece ser que es el cable, porque he cambiado al manos libre que llevaba Agu y sigo teniendo el mismo problema. Así que será el cable el que tenga que quitar, que se habrá roto un poquito y ya está. Pero bueno, continuamos. Allí vamos viendo ya que tenemos el puente que va a Plaza de Cuba. Y si seguimos un poquito más hacia adelante, ya estamos viendo ahí enfrente nuestra la bonita Torre del Oro. Aquí la tenéis, así que Carpool Ride nos ha traído a la Torre del Oro. Qué bonita. Vamos a aprovechar el semáforo. Nos dice Siri que hemos llegado. Y ahora, Tamara, ¿dónde vamos? ¿A la seta? Pues venga. Oye, Siri. Llévame a la Plaza de la Encarnación. Ya está calculando la ruta. La maestranza, mírala, muy bien, guía turística. Lo que manda aquí la clave. Este ritmo guaguanco, esto es lo que existe. Y también está mi chamaco, nadie nos resiste. Aquí estamos bravos, la chema tan brava. Esta vida es brava. Soy bravo, por eso lo que repica son los cueros. Aquí lo que suena. Pues claro, cuando no dice nada, las motos pueden, normalmente. Bueno, señores, pues estamos aquí en todo el meollo del centro de Sevilla. Y tenemos un concierto aquí. Paco de Lucía, ¿no? Venga, ya estamos llegando a la Plaza de la Encarnación. Y la siguiente parada le vamos a decir la Cuesta del Rosario. Vamos a ver si nos oye este paseíto por el centro de Sevilla, guiado por el Carpool Ride. Las setas de Sevilla. Y es ese edificio que se puede pasear por encima, hecho de madera. Esas placas son de madera. Y bueno, pues un monumento muy bonito por el que se puede pasear por encima. Y ahí lo veis, también lo veréis en la Insta360.
voy a parar un momento porque tengo problemas con el micro. Y entonces lo vamos a meter manualmente, ¿vale? A ver qué tal el táctil del Rosario. Lo metemos tal, Cuesta del Rosario y ya está. Venga, seguimos por calle Imagen y luego nos vamos a la plaza de Cristo de Burgos. Muy bien, pues venga, vamos a seguir por el centro de Sevilla. Aquí está Santa Ángela de la Cruz, que mi madre era muy devota de Santa Ángela de la Cruz. Santa Ángela de la Cruz está enterrada ahí dentro, está como momificada detrás de una cristalera, que es visitable además. Lo que pasa es que ahora parece que está cerrada, pero es un convento muy bonito, el de Santa Ángela de la Cruz. Allá la paloma por poco más feita. Muy bonito Santa Ángela de la Cruz también. Venga, y ahora vamos por la plaza de Cristo de Burgos, como bien nos dice el Carrefour Rail. Estamos paseando por el centro de Sevilla. Como anécdota, esta anécdota no sé si la pondré. En esta plaza de Cristo de Burgos aparcaba coche el cuñado, el del cuñado y el risita. ¡Ya te ha cuñado! Ese aparcaba coche aquí, macho. Siempre estaba aquí. Fijaos que ahora voy por una calle empedrada y el soporte que está cogido aquí el retrovisor no se menea, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vamos a ir a Cuesta del Rosario, callejeando por las callecitas de centro. Vamos a pasar ahora. Bueno, vamos a pasar ahora por la catedral y luego vamos a volver otra vez porque, claro, yo si paso por Cuesta Rosario, yo me quiero para allá, pero no lo vamos a decir. Algunos ya lo sabrán, tú ya seguro que también lo sabes, pero ahora volvemos. Vale, porque estamos en la calle Cuesta del Rosario. Pero bueno, ahora vamos a ir a la plaza de San Francisco, que es la plaza que se encuentra en la parte trasera del Ayuntamiento de Sevilla. Una plaza muy bonita donde además se hacen multitud de eventos. Y luego de allí vamos a ir a ver la catedral, ¿eh? Vamos a ir a ver la catedral. Oye Siri, llévame a la catedral. Una de las opciones es Catedral de Sevilla. ¿Veis? Esta es la plaza de San Francisco, que como veis están recogiendo de algún evento. Aquí ya os digo que siempre están haciendo eventos. Belenes en Navidad, puestecitos en Navidad también. Se hacen eventos en días festivos. Se aprovecha todo este corredor que está en la parte trasera del Ayuntamiento de Sevilla, que es la plaza de San Francisco. Y aquí, bueno, ahí veis que están arreglando quitando de la fachada las telas que han tenido puestas y demás. Y ahora desde aquí, viendo ese árbol alto de proteína, porque es cuadrado, eso es alta de proteína, Tamara, no me digas. Vos esponja en árbol, es árbol esponja. Desde aquí vamos a ir a la Catedral de Sevilla, venga. Fijaos que ya tenemos delante, efectivamente, la puerta del Patio de los Naranjos la tenemos delante, que ya os la voy yo enfocando aquí. Pasa que vamos muy despacito porque esta callecita de único sentido pues siempre tiene muchísimo tráfico. Pero así me sirve a mí para hacer un zoom digital en la edición y que la veáis un poquito mejor. Tanto por la Insta360, que lo estaré enfocando también ahora, como por la GoPro. Desde ahí el arco de medio punto tallado árabe. Hombre, claro. Muy bonita, ¿eh? Esta entrada es muy bonita, la entrada al Patio de los Naranjos. ¿Han puesto esto contramano? Oh, pues entonces nada. Entonces vamos a bordearla por delante. Han puesto esto contramano, tío. Bueno, pues vamos a bordearla por delante. Mira la vanete, mírala. He llegado. Venga, finalizar. Ya nos dice el Carrefour Rail que hemos llegado a la catedral. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, ya hemos llegado a la catedral. Vamos a decirle otra cosita. Venga, vamos a ver qué pensamos.
Mira qué bonita Constitución. Mira qué bonito. Con la puerta de la catedral. Oye, Siri. Bueno, chicos, pues vamos a hacer un cambio de planes. Llevo a la Siri hablándome en la oreja. Vamos a quitarle a la Siri. Lo que pasa es que el tacto de los botones de la esquinita yo lo llevo un poquillo regulinchi. Creo que son cosas mías. Pero bueno, ya está, ya están quitados. Y ahora le voy a decir a Siri que vayamos a la calle Betty, porque el centro está intratable. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Este bar? ¿El taquilla? El taquilla. Que tiene unas tapas que te cagas, Pues lo tenemos presente. Y no me hables ahora, hombre, no, hombre, por favor, no hables de tapa con el hambre que tengo, hombre. Bueno, vamos ya a la calle Betis, ¿no? Pues venga, oye Siri, llévame a la calle Betis. Calculando la ruta a calle Betis, Sevilla. Maravilloso. Ya está, pues calculando a calle Betis. Y yo creo que es un sitio muy bonito para tomar una cervecilla, yo creo que sí. Una cerveza con vista. Con vistas al mar. Al río mejor, ¿no? Así que... A lo mejor antiguamente era el mar de la Antártida. Eso he escuchado por ahí, sí. Eso he escuchado por ahí. Y lo mismo tiene restos de un dinosaurio, un Australopithecus. No, pero de barco a lo mejor grande. Y los primeros helicópteros de madera, también, que volaban a base de 7 tíos pedaleando. Vámonos. Me está poniendo un mix relajante en Spotify. ¿Has visto que Burman, tío? Yo no sé por qué cada vez que me encuentro con una Burman, hace cosas raras, aunque sea una piallo. Mira cómo va, Mira cómo va, tío. Mira qué sitio, tío. Mira qué sitio. Los barcos. La Torre del Oro. La Torre Pelli. Oh, y me ha puesto musiquita de piano en la oreja. No puede ser. No, anda que no. El mercado de Triana. Que lo tenemos aquí. Qué bonito el paseíto que nos ha dado el Carrefour Ride, ¿no? Otra vanete. Madre mía, ya cuando hoy. Eso es de tapicero. Todavía está trabajando la vanete. Bueno, pues nos estamos acercando a la calle Betty. Acabamos de pasar el puente de Triana. Ahora estamos en la placita del Altozano. Que esto se nos debe de poner en ámbar ahora. Vamos a ver. Esa es San Jacinto en la zona peatonal. Para enseñárselo también a los amigos que están viendo el vídeo y no son de Sevilla. Y ahora pues abrimos y nos vamos a meter. Por cierto, también podríamos ir a San Jacinto, Vamos a pasar por la calle Betty y vamos a una cervecería muy buena que hay en San Jacinto. Oye Siri, ¿qué hora es? Para despedirme de vosotros con una cervecita. Aparcando, que es gerundio. Bueno, señores, pues ya está. Esta ha sido la prueba del Carrefour Ride. Nos vamos a tomar una cervecita porque parece que sea sábado. Estamos a martes y está todo lleno de gente con ganas de tomar algo.
Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo del Carpurride. He querido hacer algo diferente, he querido hacer un vídeo donde no se centre tanto en si el soporte sí, el soporte no, si es muy largo, si es muy corto, si una aplicación más, una aplicación menos, sino una vez que lo compramos, una vez que lo tenemos, cuánto de práctico es, ¿no? Cuánta de funcionalidad tiene, ¿no? Y la verdad que es bastante funcional. Como habéis visto, nos da la opción de darle instrucciones vocales y que nos lleve a los sitios, que nos ponga música, que nos quite música, pues da la posibilidad de realizar llamadas y de recibir llamadas. Y creo que para ir en moto, que es lo importante de la actividad que se realiza, llevándolo, lo importante no es el manipularlo o el utilizarlo, es que nos acompañe en una conducción segura donde nos lo pasemos bien yendo en moto. Así que creo que para ir en moto va sobrado con poder parar música, con leerte mensajes de mensajería si te entra algo importante y quieres verlo, con coger o mandar llamadas, con decirle dónde quieres ir y que te lleve en el navegador, y con quitar y poner música. Creo que con eso ya demasiado. Tiene 7 pulgadas, tiene buena luminosidad, tiene fácil conexión a la corriente, bien por USB o bien con el otro cable que habéis visto también en el garaje, para enchufarlo directamente a batería y ponerle su fusible por si hay algún pico de tensión. Y en definitiva, pues creo que es un cacharro bastante práctico, es un dispositivo práctico, un dispositivo a gusto del consumidor. A mí particularmente me gusta para una moto de carretera o para una moto, bueno, como habéis visto ahora, para exigirle por ciudad, llévame aquí, llévame allí. No me gusta para el campo, a mí personalmente, porque el tamaño, ¿no? Veo que es un dispositivo muy grande, que cuando yo voy de pie y quiero ver qué tengo aquí debajo yendo de pie, que veo aquí debajo, pues lo que a mí me interesa es algo pequeño o nulo. Pequeño o nulo. Y la verdad que es bastante grande, entonces no me gusta que sea bastante grande. Después achaco también un problema a la hora de la navegación con él, pero que no tiene culpa el Carpurride. El Carpurride solo es un CarPlay. Las aplicaciones como Osman, que es muy práctica en campo, o Wikiloc, que es súper práctico en campo. Wikiloc directamente no tiene opción para el Carpurride, o sea, para un CarPlay, ¿vale? No tiene opción, Wikiloc no se puede usar en un CarPlay. Y Osman es mediante pago. Entonces no me gusta, porque ya me obligas a pagar un Osman, aplicación Osman, o sea, y el Wikiloc directamente no tiene nada. Pero bueno, a vuestra salud. Y bueno, pues nada, hasta aquí la prueba del Carpurride de hoy. Como creo que ya os he comentado al principio del vídeo, es un dispositivo que me han regalado para que haga una review, para que os lo enseñe. Os voy a dejar aquí en la descripción enlaces de compra, donde tendréis un descuento. Y además en ese descuento creo que ganamos todo, ¿vale? A mí me darían una pequeña comisión y a vosotros os descuentan un porcentaje curioso del dispositivo, así que al final ganamos todo. Yo lo que voy a procurar es que Carpurride me mande más, que yo pueda sortear, regalaros, en fin. Eso es lo que voy a procurar, pero para eso tengo que conseguir que le guste el vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente.